La semana pasada nos habíamos quedado en la página 74 del texto y, y la autora, después de toda esa parrafada matemática que nos había soltado, que no tiene otro sentido que el de decir que eh, en la metódica, en la metodología, también se habla, también se puede hablar un lenguaje formal, de manera que los signos expresen de forma abstracta los contenidos y de esa manera podemos establecer métodos de trabajo que sean aplicables a múltiples contenidos, como si fuera una programación, por ejemplo, de ordenador, ¿no? Digamos que el contenido material cabe dentro de una estructura formal que puede a su vez contener múltiples infinidad de contenidos materiales. Así funcionan las matemáticas, el álgebra, por ejemplo, cuando reducimos los conceptos, las ideas, las reducimos a letras, a signos, ¿no? Y con esos signos operamos, olvidándonos por completo de lo que significan los signos, y finalmente, cuando llegamos a la conclusión, le volvemos a asignar el significado a los signos y obtenemos los resultados. Pues bien, nos decía ella que el proceder matemático, científico, metódico, propio de cualquier rutina racional, es el que se utiliza en la experiencia, por ejemplo, laboral. Pero el trabajador que trabaja sometido a un método en el mundo capitalista, en el mundo industrial, solamente está sometido al método sin comprender nunca, sin poder nunca conocer cuál es el sentido de lo que está haciendo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo está realizando cada paso? Y entonces ella decía, al final de la página 74, se podría concebir, a título de límite abstracto, una civilización en la que toda actividad humana, tanto en el ámbito del trabajo como en el de la especulación teórica, estuviese sometida hasta el más mínimo detalle a un rigor totalmente matemático, y ello sin que ningún ser humano comprendiese que lo está al actuar, ¿no? Es decir, toda la actividad humana absolutamente regida por un algoritmo, por un procedimiento científico, matemático, y sin embargo que todos los participantes en ese método de trabajo, no fueran conscientes de lo que están haciendo. Dice, la noción de necesidad estaría entonces ausente de todos los espíritus y de una manera radicalmente distinta a como sucede en las tribus primitivas de las que nuestros sociólogos afirman que ignoran la lógica. Y dice el último párrafo, y así cierra ella ese pensamiento y con lo que inicia el siguiente argumento. Por el contrario, el único modo de producción plenamente libre, el único modo de producción plenamente libre sería aquel en que el pensamiento metódico estuviese en práctica a lo largo del trabajo. Es decir, aquel en el que el sujeto no solamente aplica un método para trabajar, sino que ese método o bien lo ha concebido él o como mínimo lo comprende y maneja perfectamente el significado de toda su actividad. Esta sería para ella la única posibilidad de libertad en una sociedad compleja como la nuestra. Es decir, los seres humanos que ya hemos sido arrancados a la naturaleza y que vivimos en una sociedad de división del trabajo infinito en el que ya prácticamente no vemos el producto total nunca, salvo rarísimas excepciones, ¿podríamos desarrollar nuestra vida con conciencia, con sentido? Eh, Sí, dice ella, siempre y cuando, aun cuando formáramos parte, una parte ínfima de esa división del trabajo, fuéramos conscientes del método, conocedores del sentido, del significado de nuestros actos dentro de esa gigantesca cadena de producción.
Pues bien, y a partir de ahí comenzamos el texto. Monse, por favor, adelante. Las dificultades que vencer. Las dificultades que vencer deberían ser tan variadas que jamás fuese posible aplicar reglas ya hechas. No, ciertamente, porque el papel de los conocimientos adquiridos deba ser nulo, sino porque es preciso que el trabajador esté obligado a conservar siempre en el espíritu la concepción directriz del trabajo que ejecuta, de modo que pueda aplicarla inteligentemente a casos particulares siempre nuevos. Si el método hemos dicho que es como el álgebra, una formalización vacía de sentido que puede ser aplicada a distintos casos materiales reales, el trabajador debería ser consciente de eso y debería ser capaz de poder aplicar el mismo método o variaciones del método a los distintos casos que se le presentaran. En ese caso, el método formaría parte de la inteligencia del trabajador y el trabajador sentiría que lo que está haciendo no es una mera orden que recibe, sino que tiene un sentido para cumplir un fin, un objetivo que se ha planteado. Continúa. Una tal presencia del espíritu tiene, naturalmente, como condición que esa fluidez del cuerpo que el hábito y la habilidad producen alcance un grado muy elevado. Es preciso también que todas las nociones utilizadas a lo largo del trabajo sean suficientemente luminosas como para poder ser evocadas totalmente en un abrir y cerrar de ojos. De la mayor o menor agilidad de la inteligencia y aún más de la vía más o menos directa por la que una noción se forma en el espíritu, depende que la memoria pueda conservar la noción misma o solamente la fórmula que le servía de envoltura. Por otra parte, es obvio que el grado de las dificultades que resolver no debe nunca ser demasiado elevado, so pena de establecer una ruptura entre el pensamiento y la acción. Por supuesto, semejante ideal no podrá jamás ser plenamente realizable. En la vida práctica no se puede evitar el realizar acciones que es imposible comprender en el momento en el que se realizan, y hay que contar con reglas hechas o bien con el instinto, la prueba o la rutina. Pero al menos se puede ampliar poco a poco el ámbito del trabajo lúcido y quizá indefinidamente. Bastaría con que el hombre ambicionase no ya el extender indefinidamente sus conocimientos y su poder, sino, sobre todo, el establecer un cierto equilibrio entre el espíritu y el objeto al que el espíritu se aplica. Y dice, al menos podríamos ampliar poco a poco el ámbito del trabajo lúcido, ¿no? Es decir, está claro que nunca vamos a saber todo, ¿no? Es decir, al final cuando viajamos a Madrid, vamos a viajar en ave o en avión, en un medio de transporte en el que no tenemos la menor idea, ni el avión por qué flota, ni el tren, ni el tren por qué no descarrila, ¿no? Bueno, che, no pasa nada, no hay por qué saberlo todo, ¿no? Pero la libertad del ser humano estaría en esa capacidad o en esa ampliación de la lucidez sobre las tareas que tiene a su alrededor y están en su mano. Continúa. Pero hay un factor más de servidumbre, la existencia, para cada uno de los, para cada uno de los otros hombres. Incluso bien mirado, es este el único factor de servidumbre propiamente hablando. Solo el hombre puede esclavizar al hombre. Los hombres primitivos no habrían sido esclavos de la naturaleza de no haber alojado en ella seres imaginarios análogos a ellos y cuyas voluntades, por otra parte, ellos mismos interpretaban. En este caso, como en todos los demás, el mundo exterior es la fuente del poder, pero si detrás de las fuerzas infinitas de la naturaleza no hubiese, bien por ficción, bien en realidad, voluntades divinas o humanas, la naturaleza habría podido destrozar al hombre, pero no humillarlo. La materia puede contradecir las previsiones y arruinar los esfuerzos. Hecha para ser concebida y manejada desde fuera, no permanece inerte, pero jamás podrá ni penetrar ni manejar desde fuera el pensamiento humano. En la medida en que el destino de un hombre depende de otros, su vida escapa no solo a sus manos, también a su inteligencia. El juicio y la resolución no tienen ya a qué aplicarse. En lugar de combinar y actuar, hay que rebajarse
a suplicar o amenazar. El alma cae en un abismo sin fondo de deseo y de temor, porque no hay límites a las satisfacciones y a los sufrimientos que un hombre puede recibir de los otros hombres. Esta dependencia envilecedora no es un hecho solo para los oprimidos, por la misma razón, aunque de diferente manera, lo es tanto para los oprimidos como para los poderosos. Como el poderoso solamente vive de sus esclavos, la existencia de un mundo inflexible se le escapa casi enteramente. Su orden le parece contener en sí mismo una eficacia misteriosa. Propiamente hablando, nunca es capaz de querer, pero es presa de deseos a los que la visión clara de la necesidad nunca llega a poner límite. Como no concibe otro método de acción que el mandar, cuando, como es inevitable, manda inútilmente, pasa de golpe del sentimiento de un poder absoluto al de una impotencia radical, así como a menudo sucede en los sueños. Es Los, que tem- los ricos también lloran, ¿no? Como puedes ver, ¿no? los temores son entonces tanto más abrumadores en cuanto que sienten continuamente sobre él la amenaza de sus rivales. En cuanto a los esclavos, están siempre en lucha con la materia, solo que su suerte depende no de esta materia que ellos manejan, sino de los amos a cuyo capricho no es posible asignar leyes ni límites. ¿Eh? Los poderosos están bajo el arbitrio de las fuerzas que no pueden controlar. Qué terrible, ¿no? Si todo no lo pueden, todo no lo pueden, y eso les deja, no les deja dormir. Mientras que los pobres, bueno, pues eso sí tienen claro que están bajo el arbitrio del amo, ¿no? Y estar bajo el arbitrio del amo es algo bastante diferente a estar bajo el arbitrio de la naturaleza, porque la naturaleza no la puede sobornar. La naturaleza no es caprichosa. La naturaleza tiene sus reglas. Si te tiras por la ventana, te matas. Si construyes tu casa en una zona inundable, pues antes o después pues, el río te pasará por arriba, ¿no? Sí, la naturaleza tiene sus reglas, pero las reglas son siempre las mismas. No hay arbitrariedad en la naturaleza. El hombre primitivo, en su ignorancia, los seres humanos primitivos, creían que a las fuerzas naturales, que las fuerzas naturales eran fuerzas como las humanas, pero de seres más poderosos que era posible sobornarlos, ¿no? De ahí la importancia de los templos, los ritos mágicos, los ritos religiosos, para ganarte el favor de esas fuerzas naturales a las que se les pone nombre y se les humaniza. Pero el ser humano contemporáneo sabe que las fuerzas de la naturaleza no son sobornables. Solamente se puede gobernar a las fuerzas de la naturaleza obedeciéndolas. Solo se pueden manejar las fuerzas de la naturaleza poniéndolas a tu disposición, comprendiéndolas por medio de tu inteligencia. Y entonces utilizas la fuerza del viento, la fuerza del agua, la fuerza del sol, para cumplir los objetivos tuyos. Pero si te opones a ellos, pues te pasan por arriba. Eso no pasa con tu jefe. Tu jefe no solamente es una fuerza externa, sino que además es arbitraria. ¿Eh? Y lo mismo que un día te da la palmada en el hombro, al día siguiente pues te pega la patada y te tira de la fábrica, ¿no? Sí, y además es difícilmente sobornable, ¿no? Es decir, porque el capricho del jefe es tan superior a cualquier fuerza que tú puedas poner en marcha y a cualquier dádiva que tú le puedas ofrecer, que siempre tu voluntad, siempre tu destino está a su arbitrio. Bien, y nos dice ella, dice, pero es que los ricos también lloran, los ricos también lo pasan muy mal, porque los ricos que creen o que aspiran a poderlo todo, que para eso heredaron de la abuelita, ¿no? Aspiran a poder controlarlo todo, no hay día que no se encuentren con que hay cosas en la vida pues que escapan a su control, ¿no? Y eso les llena de angustia y desesperación. Muy hegeliano el párrafo, ¿eh? Es decir, esto es mucho, es muy del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? En el que el amo al final
está al arbitrio de la capacidad del esclavo para transformar la naturaleza. En el momento en el que digamos que la vida del amo depende del esclavo, diría Hegel. Es una manera que está muy bien, ¿no? Para ver las cosas si eres amo, ¿no? Si eres el esclavo, pues las cosas no se ven de la misma manera, ¿vale? Muy bien. María José, continúa tú. Esto sería todavía poco. Esto sería todavía poco de depender de seres que, aunque ajenos, fuesen al menos reales, a los que se pudiese, si no penetrar, al menos ver, oír, adivinar por analogía con uno mismo. En realidad, en todas las sociedades opresoras, un hombre cualquiera, en cualquier rango que se encuentre, depende no solo de aquellos que están por encima o por debajo de él, sino sobre todo del juego mismo de la vida colectiva. Un juego ciego que determina las jerarquías sociales. Poco importa a este respecto que el poder deje aparecer su origen esencialmente colectivo o bien parezca habitar en ciertos individuos determinados, como la virtud dormitiva en el opio. Ahora bien, si hay en el mundo algo absolutamente abstracto, absolutamente misterioso, inaccesible a los sentidos y al pensamiento, es la colectividad. El individuo, que es miembro de ella, al parecer no puede ni siquiera conseguir sorprenderla con algún ardid, presionar sobre ella con alguna palanca. Frente a ella se siente del orden de lo infinitamente pequeño. Si los caprichos de un individuo aparecen a todos los demás como arbitrarios, las sacudidas de la vida colectiva parecen serlo a la segunda potencia. Así, entre el hombre y este universo que le es asignado por el destino como la única materia de su pensamiento y de su acción, las relaciones de opresión y servidumbre sitúan de manera permanente la pantalla impenetrable de la arbitrariedad humana. ¿Qué puede extrañar si en lugar de ideas apenas se encuentran sino opiniones, en lugar de acción una ciega agitación? Solo podría representarse la posibilidad de algún progreso en el auténtico sentido de la palabra, es decir, un progreso en el orden de los valores humanos si se pudiera concebir como límite ideal una sociedad que arma al hombre contra el mundo sin separarlos. Creo que mezcla muchas cosas diferentes, ¿no? Mezcla mucho, hace un batiburrillo, sí, sí. Porque, claro, todo lo que atribuye a la colectividad, o sea, en cierto modo, los sistemas de dominación y opresión social tienen algunos elementos de esto, Claro. pero no se comportan como ella dice. No, ¿Qué puede extrañar si en lugar de ideas apenas se encuentran sino opiniones, en lugar de acción una ciega agitación? Solo podría representarse la posibilidad de algún progreso en el auténtico sentido de la palabra, es decir, un progreso en el orden de los valores humanos si se pudiera concebir como límite ideal una sociedad que arme al hombre contra el mundo sin separarlos. ¿eh? Una Pero, por sociedad. ejemplo, ¿ella qué diría del individualismo actual? ¿Le parecería que tiene unas, que es positivo o algo? No sé, es que Si no sé. arma, si es un individualismo que no separa al sujeto de la sociedad, que es lo que ella está pidiendo, ¿no? Ella está diciendo una organización que arme al ser humano, que le proteja, que le dote de Mm, recursos, sin separarle de de, la, de la ya. colectividad. Bueno, de eso hablamos un poquito el sábado pasado. Mm, Eh, Al final, un ciudadano, una ciudadana, tiene que ser un sujeto eminentemente libre, un sujeto capaz de tomar sus propias decisiones en función de la información que puede recabar y razonar por sí mismo y debatir junto con sus iguales los objetivos que se van a plantear, ¿no? Ese sería el caso del ciudadano. Bueno, pues el desafío está en conseguir un sujeto político que sea suficientemente independiente como para poder pensar por sí mismo, pero que al mismo tiempo mantenga un vínculo afectivo con la comunidad de manera que tenga un interés
íntimo, personal, en encontrar acuerdos razonables, acuerdos buenos con la gente que tiene a su alrededor. ¿Cómo conseguir eso sin que el sujeto quede reducido a un número dentro de la masa? Ese es el desafío de la política que nos deja en un extremo el ciudadano como ente absolutamente libre y en el otro extremo la oveja, ¿no? Como parte de un rebaño en el que no tiene ninguna capacidad de acción, ni de reflexión, ni de decisión, ¿no? Bien, la república exige ciudadanos que estén vinculados emocionalmente a su colectividad, que formen parte de la polis, ¿no? Sí, sí. Pero que no estén tan vinculados, que estén sometidos al pensamiento general de la masa que tiene a su alrededor. De todos modos, tampoco nos hagamos líos con estas palabras, porque nosotros también somos víctimas de una filosofía que empezó a principios del siglo XX, que es la idea del hombre masa. Ujú. Esto antes no existía, ¿eh? Ya. Esto, como bien es, ¿verdad, María José? Es decir, todo esto empieza en la época finales de siglo con Ortega y Gasset, ¿no? Es decir, esta manera despectiva de entender al habitante de la República como alguien sometido a emociones totalmente ajenas, arbitrarias y despóticas. O casualidad, o casualidad que este hombre masa aparece justo en el momento en el que los sindicatos y los partidos obreros tienen mayor fuerza. Sí, sí. Ya veis también, digamos que esto también es parte de la ideología de la burguesía de la época que se quiere revelar o quiere poner freno a la invasión en la política de todos esos pobres analfabetos que se dejan engañar por sus líderes populistas y carismáticos, bla, 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 ¿no? Bien, eh, pero el ciudadano de finales del siglo XIX es el mismo ciudadano que de principios del siglo XIX, ¿eh? La única diferencia que hay es que los pobres han entrado en la política. Esa es Sí, la sí. única, esa es la única diferencia que hay, ¿no? Claro, entonces yo no creo que haya más peligro de masificación en el pensamiento de la masa, del conjunto ciudadano proletario, que en la pequeña burguesía, por ejemplo, que uno puede ver en cualquier país de nuestro entorno, ¿no? Ujú. Así que, en fin, ya veis que las palabras también las palabras que usamos están cargadas ideológicamente Totalmente. y muchas veces no nos permiten ver lo que está ocurriendo porque la palabra ya está tan llena de contenido que no nos deja ver más, que no nos deja ver más, ¿eh? Así que, en fin, cuidado con esto. Cuando ella dice, ¿qué puede extrañar? Fijaos qué pensamiento burgués. Esto lo podría haber dicho Primo de Rivera, si quieres, ¿no? Es decir, ¿qué puede extrañar si en este mundo que tenemos ahora, en lugar de ideas, apenas hay opiniones? ¿No? Sí, bueno, esto es un pensamiento de una soberbia pseudoaristocrática que no hay. Dice, y en lugar de acción, No. ciega agitación, ¿no? A las barricadas, lo que es algo terrible, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a una muchacha de origen comunista socialista con intenciones anarquistas que está cautiva de la ideología Burguesa. burguesa de su época, Sí, sí, sí. ¿no? Qué Sí, sí. terrible. ¿A dónde va a ir a parar este mundo si ya no hay ideas, sino solo opinión? ¿No? Como si las opiniones de la burguesía en el siglo XIX no Esas fueran. no. Esas eran todas ideas racionales, ¿no? Adelante, María José. Así como el hombre no está hecho para ser el juguete de una naturaleza ciega, menos aún lo está para serlo de las ciegas colectividades que forma con sus semejantes.
Pero para dejar de estar abandonado a la sociedad tan pasivamente como una gota de agua en el mar, sería necesario que pudiese conocerla y actuar sobre ella. En realidad, en todos los ámbitos, las fuerzas colectivas sobrepasan infinitamente las fuerzas individuales. Así, no es más fácilmente concebible un individuo que disponga de una porción de la vida colectiva que una línea que se amplíe por la adicción de un punto. Es esta al menos la apariencia, pero en realidad hay una excepción y solo una, a saber, el ámbito del pensamiento. En lo que concierne al pensamiento, la relación se invierte. El individuo sobrepasa a la colectividad como cualquier cosa sobrepasa a la nada, porque el pensamiento no se forma sino en un espíritu que se encuentra solo frente a sí mismo. Las colectividades no piensan en absoluto. Es verdad que el pensamiento de ningún modo constituye una fuerza por sí mismo. A Arquímedes le mató, se dice, un soldado borracho. Si se le hubiera puesto a dar vueltas en una rueda bajo el látigo de un vigilante de esclavos, lo habría hecho exactamente de la misma manera que el hombre más rudo. En la medida en que el pensamiento planea por encima de la disputa social, puede juzgar, pero no transformar. Todas las fuerzas son materiales. La expresión de fuerza espiritual es esencialmente contradictoria. El pensamiento no puede ser una fuerza, sino en la medida en que es materialmente indispensable. Nos dice la autora, dice, ¿en qué medida un sujeto podría realmente ser libre en una comunidad? Bueno, pues haciendo valer su pensamiento. Che, pero yo he conocido pastores en la Alpujarra mucho más lúcidos que muchos doctores, ¿eh? Claro. Sí, Ujú. vamos a ver, es decir, la capacidad para pensar y analizar tu situación con conocimiento y con sentido común no es propiedad de los que estudian, ¿vale? La racionalidad, pues bueno, es algo que tienen todos los seres humanos, que tienen todos los seres humanos. Unos lo usan más y otros lo usan menos, ¿no? Sí, pero esa capacidad de pensamiento la tienen todos. Claro, dice ella, dice, esta comunidad que nosotros que estamos proponiendo de seres humanos libres debería ser una comunidad en la que los individuos pudieran pensar por sí mismos y no dejarse arrastrar y no dejarse arrastrar por el sentido común de su época, ¿no? Es decir, de la colectividad en la que vive. Y nos dice ella, dice, pero el pensamiento no es una fuerza. El pensamiento es lo que puede en todo caso poner en marcha la fuerza. Al final, el sujeto, como decíamos, hemos dicho ya muchas veces, la revolución no se hace en la biblioteca. En la biblioteca, si quieres, la puedes pensar a la revolución, ¿vale? Pero luego hay que salir a la calle, ¿no? Y hay que hablar con los otros y hay que establecer acuerdos comunes con las otras personas y entonces podrás poner en marcha la fuerza, la materialidad que transforme el mundo. El mundo no lo transforma en la cabeza. Esto ya lo dice Marx en la tesis 11 de Feuerbach, ¿no? Cuando dice los filósofos Hasta ahora. hasta ahora han estado pensando el mundo. Oye, eso está fenomenal, ¿no? Diría Marx. Sí, pero ahora ya está bien de pensarlo, ¿no? Es decir, ahora hay que transformarlo, ¿no? Y para transformarlo, pues tienes que salir a la calle, ¿eh? Tienes que actuar sobre el mundo. Adelante, María José. A ver. Todas las Eh, fuerzas son materiales, dice. Todas las fuerzas son materiales. La expresión de fuerza espiritual es esencialmente contradictoria. El pensamiento no puede ser una fuerza sino en la medida en que es materialmente indispensable. Para expresar la misma idea bajo otro aspecto, el hombre no tiene nada esencialmente individual, no tiene nada que le sea absolutamente propio, salvo la facultad de pensar. Y esta sociedad de la que depende estrechamente a cada instante de su existencia, depende a su vez recíprocamente un poco de él desde el momento en que necesita que él la piense, porque todo lo demás puede imponerse desde fuera por la fuerza, incluidos los movimientos del cuerpo. Pero nada en el mundo puede forzar a un hombre a ejercer su poder de pensamiento, ni robarle el control de su propio pensamiento. Bueno, aquí Y- también es un poquito fantasiosa, ¿no? Sí, Eh, aquí es muy estoica. sí.
como, ¿no? Y parece que, conócete a ti mismo y ya. y parece que está hablando de Epícteto, ¿no? Dice, un esclavo puede ser libre. Ay, vaya, me he atragantado, perdón. Tienes que beber Un agua. esclavo puede ser libre en el fondo de su celda porque su pensamiento es libre. Bueno, ya, sí, pero la realidad es que la propaganda, el miedo, la presión, el sentido común de tu época, los prejuicios, todo eso te son impuestos a tu pensamiento y cuando, y cuando tú crees que estás Bebe, pensando de forma libre, ya. Pues eso, ni siquiera nuestro pensamiento es enteramente nuestro. Muy bien, Pepa, muchas gracias. Ni De siquiera nada, nuestro pensamiento es nuestro, efectivamente. por lo menos no enteramente. Claro, claro que sí. Adelante, María José. Y en el derecho, por ejemplo, esto es o sea, se dice que el pensamiento no delinque. O sea, no hay delitos de pensamiento o Claro, o de conciencia, sino que los delitos siempre son acciones que comportan un daño a lo que se considera un bien jurídico protegido, pero el pensamiento no puede delinquir. porque no tiene capacidad de acción, efectivamente. Menos mal, esa observación es muy interesante. Recuerdo una conferencia que nos dio una chica, no recuerdo si era marroquí, hablando de la religión católica y decía que, claro, que es un sistema de pensamiento donde te amonestan por lo que piensas, ¿no? Ujú, Claro, Y además hay alguien que sabe lo que piensas claro. y hay alguna forma de, no de delito en el sentido de la Ujú. justicia, pero está el concepto de pecado, ¿no? No, pero claro, Que afecta al pensamiento, no afecta claro. solo a lo que haces, ¿no? No, no, afecta al pensamiento, claro. Sí, Mm. sí. el gran, De hecho, se dice de pensamiento, palabra, obra u omisión. Sí, sí, claro, sí. O sea, el está, gran, está toda la gama. el gran Toda la gama. avance, el gran avance que supuso la Ilustración fue justamente separar el pecado del delito, ¿no? Claro. Oiga, que usted puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero como dice María José, delito es lo que contraviene una norma escrita y además de forma material. Nada de, nada de que no pensé en la mujer de Bueno, mi. hay todo un debate interesantísimo en muchos países que es lo que se llama el paternalismo jurídico, que la pregunta es, ¿todo lo moralmente incorrecto tiene que ser jurídicamente prohibido? Claro, Entonces, decir que hay límites. O sea, hay cosas que aunque sean inmorales, claro, el derecho no tiene por qué prohibirlas, claro, porque sería a lo mejor sería una acción paternalista de imponer, no solo impedir que cometas un daño, sino, digamos, imponerte un bien a ti mismo, ¿no? Entonces ahí hay todo un debate sí, muy interesante sobre Mucho. los temas más, eh, por ejemplo, en Inglaterra hubo un debate interesantísimo entre dos grandes juristas sobre la pornografía, si había que prohibirla o no, pero te estoy hablando en el siglo XIX. Luego eso, ahora en realidad tenemos debates similares. claro, claro, Si lo moralmente reprochable tiene que ser jurídicamente, tiene que estar contemplado también jurídicamente. Claro, eso es un tema, claro, pero claro. un poco es esto. Pero es que yo ya creo que aquí confunde varias cosas, pero Está bueno. mezclando muchas cosas, sí, está Mm. mezclando muchas cosas y además está diciendo lo contrario que ha dicho en páginas anteriores, ¿no? Es decir, en fin, está siendo un poco laxa. Adelante. Vale. Em, si se necesita que un esclavo piense, es mejor soltar el látigo. De lo contrario, hay muy pocas posibilidades de obtener resultados positivos. De este modo, si teóricamente se quiere concebir una sociedad en la que la vida colectiva esté sometida a los hombres considerados como individuos, en lugar de someterlos, hay que representarse una forma de vida material en la que intervengan solo esfuerzos dirigidos exclusivamente por el pensamiento claro, lo que implica que cada trabajador controle, sin referirse a ninguna regla exterior, no solo la adaptación de su esfuerzo a la obra que ha de producir, sino también su coordinación con los esfuerzos de todos los demás miembros de la colectividad. Está planteando una comuna autoorganizada, Ujú. ¿no? Es decir, en lo que los trabajadores puedan, Claro.
pensar su método de trabajo y pactarlo junto con los compañeros con los que va a hacer la actividad, ¿no? Adelante. La técnica debería ser de tal naturaleza que pusiera en práctica la reflexión metódica. La analogía entre las técnicas de los distintos trabajos debería ser lo bastante estrecha y la cultura técnica lo bastante amplia como para que cada trabajador se hiciese una idea neta de todas las especialidades. La coordinación debería establecerse de una manera lo bastante simple como para que cada uno tuviese siempre un conocimiento preciso, tanto en lo que concierne a la cooperación de los trabajadores como a los intercambios de los productos. Las colectividades no serían nunca tan amplias como para sobrepasar el alcance de un espíritu humano. La comunidad de intereses sería lo bastante evidente como para borrar las rivalidades. Y como cada individuo sería capaz de controlar el conjunto de la vida colectiva, ésta se conformaría siempre a la voluntad general. Acaba de dibujar Mm, la idea de comuna, ¿no? sí. ¿Cómo debería ser una organización humana, a escala humana? Una organización de la vida a escala humana. Nos dice ella, la técnica debería ser de tal naturaleza que pusiera en práctica la reflexión metódica, que cada trabajador, cada habitante pudiera pensar en el procedimiento de trabajo. La analogía entre las técnicas de los distintos trabajos debería ser lo bastante estrecha y la cultura técnica lo bastante amplia como para que cada trabajador se hiciese una idea neta de todas las especialidades. Es decir, que los trabajadores inclusive pudieran intercambiarse en sus papeles, ¿no? Pues si, oye, hoy a mí me toca ordeñar la vaca y mañana a ti usar el torno, ¿no? Pues no hay ningún problema, ¿no? Si tú usas el torno y yo ordeño la vaca. Que uno lo hará mejor que otro, eso está claro. Pero los dos podemos hacer las dos cosas dentro de un orden razonable, ¿no? Dice, la coordinación debería establecerse de una manera lo bastante simple como para que cada uno tuviese siempre un conocimiento preciso, tanto en lo que concierne a la cooperación de los trabajadores como a los intercambios de los productos. Es decir, que la relación entre los miembros de la comunidad sea lo suficientemente simple como para que yo comprenda cómo está organizado y por qué recibe o toma cada uno lo que toma del común, de lo colectivo. Dice, y aquí lo más importante, las colectividades no serían nunca tan amplias como para sobrepasar el alcance de un espíritu humano. Mm, Esto es algo central. Los seres humanos, lo hemos comentado muchas veces, no podemos establecer relaciones significativas con más de 200, 250 personas. No podemos, nuestro cerebro, nuestra biología no está preparada para eso. Los seres humanos somos seres gregarios, pero de comunidades pequeñas, de comunidades de 10, 20 familias. Cuando nos vemos obligados a convivir en núcleos de población mayores a esas 10 o 20 familias, nos tenemos que relacionar por la intermediación de instituciones imaginarias, el ayuntamiento, la provincia, ¿no? La fábrica Ford, ¿no? Y yo pertenezco a la Ford, no, tú estás en un rinconcito de la Ford, ¿no? Es decir, y apenas conoces a los 10 trabajadores o 20 que tienes a tu alrededor, pero te vinculas con los demás por medio de la imaginación a través de una institución que es totalmente ideal, que no tiene materialidad, que es una formulación en términos jurídicos, pero que está en la imaginación de la gente, que tiene resultados materiales, porque como la gente cree en ella y concibe que esa provincia, ese municipio, esa fábrica, tienen entidad, bueno, imaginaos Dios, ¿no? Tienen entidad material, ¿no? Esa entidad imaginaria tiene efectos materiales sobre el mundo a través de la gente que cree en ella. Pero la realidad es que la gente está vinculado siempre de forma mediatizada. Nos dice ella, para que la gente pudiera obrar de manera libre, debería vincularse en comunidades pequeñas,
pues como estamos diciendo, de 10, 20, 30 familias, que es con quienes puede establecer relaciones de igualdad y reciprocidad. Yo no puedo establecer relaciones de reciprocidad con un francés de Lyon. Es imposible. Ya no es solo el idioma, es la distancia, los valores culturales diferentes. Es imposible. Sí, yo solo puedo establecer relaciones de reciprocidad con la gente con la que me vinculo cotidianamente, ¿no? Bien, pues ella aquí está haciendo una descripción muy somera de cómo debería ser esa comuna en la que los seres humanos deberían anclar su vida y a través de esa comuna, no sé si nos lo dirá más adelante, pero no creo porque en este tema no va a entrar ella, delegar por medio del voto imperativo, ¿no? o del mandato imperativo, delegar en representantes los vínculos de su comunidad con las otras comunidades. Eso sería una república, ¿no? Una república sobre una base comunal. Llega hasta la mitad Vale. de la siguiente página, María José. Los privilegios fundados en el intercambio de productos, los secretos de la producción o la coordinación del trabajo quedarían automáticamente abolidos. La función de coordinar no implicaría ya ningún poder, puesto que un control continuo, ejercido por todos, imposibilitaría cualquier decisión arbitraria. En general, la dependencia recíproca de los hombres no implicaría ya el abandono de su destino a la arbitrariedad y dejaría de introducir en la vida humana ese algo misterioso, porque cada uno sería capaz de controlar la actividad de los demás apelando solo a su razón. No hay más que una y la misma razón para todos los hombres, que solo se vuelven extraños e impenetrables unos a otros cuando se separan de ella. Así, una sociedad en la que toda la vida material tuviese como condición necesaria y suficiente el que cada uno ejerza su razón podría ser totalmente transparente para todos los espíritus. En cuanto al estímulo necesario para superar las fatigas, los dolores y peligros, cada uno lo encontraría en el deseo de obtener la estima de sus compañeros y más aún de sí mismo. Para los trabajos que son creación del espíritu, la coacción exterior, que ha llegado a ser inútil y perjudicial, se sustituye por una especie de coacción interior. El espectáculo de la labor inacabada atrae al hombre libre tan poderosamente como el látigo empuja al esclavo. Una sociedad semejante sería solo una sociedad de hombres libres, iguales y hermanos. Verdaderamente los hombres serían considerados en sus vínculos colectivos, pero exclusivamente en su condición de hombres. Jamás se tratarían entre sí como cosas. Cada uno vería en cada compañero de trabajo otro uno mismo, situado en otro puesto, y lo amaría, como pide la máxima evangélica. Así se poseería, además de la libertad, un bien más precioso aún, porque si nada es más odioso que la humillación y el envilecimiento del hombre por el hombre, nada es tan bello y tan dulce como la amistad. Y aquí vuelve Aristóteles, ¿no? Aquí Ujú. volvemos otra vez, ha dado toda Así. la vuelta. Aquí ella, en estas dos paginitas, que me encantan, este es de lo mejorcito del libro, ¿no? Ella hace, creo que no lo sabe, creo que ella no sabe lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, ella hace una apología de la comuna jacobina, ¿no? En la página anterior, ¿no? Es decir, aquí es un canto a la Revolución Francesa. Yo creo que si ella lo supiera, No, diría que no. se habría tachado la mitad de la página, ¿no? Y en la otra mitad de la página, ella pone la libertad sobre la base de las relaciones con los iguales, porque además, fijaos qué bonito el pensamiento, claro, aquí se une toda la filosofía universal, ¿no? Donde dice, ¿cuándo es, ¿cuándo es verdaderamente libre el ciudadano? Cuando se obedece a sí mismo. ¿Y cuándo se obedece a sí mismo? Cuando es coautor de las leyes que lo obligan. Mm, Aunque esté obligado por la ley, como él formó parte de la creación de verdad. la ley, es libre, ¿no? Sí, sí. Es libre. Y para que esa ley se pueda dar en condiciones de libertad, es imperativo que la relación que le une a los otros coautores de la ley sea la amistad. Esto ya lo decía Aristóteles, ¿no? Sí, La política
la política solo es posible entre iguales. No puede haber política entre desiguales. Para que la política, igual que la amistad, alcancen la perfección, tiene que haber una razonable igualdad entre los participantes, ¿no? Gracias, María José. Magdalena, sigue tú. Este panorama... Este panorama, considerado en sí mismo, está más alejado aún, si cabe, de las condiciones reales de la vida humana que la ficción de la Edad de Oro. Pero a diferencia de esta ficción, puede servir, en tanto que ideal, de punto de referencia para el análisis y la apreciación de las formas sociales reales. El panorama de una vida social absolutamente opresora, que sometería a todos los individuos al juego de un mecanismo ciego, era también puramente teórico. Un análisis que situase una sociedad por relación a estos dos cuadros se ceñiría ya más de cerca a la realidad, aún permaneciendo muy abstracto. Aparece así un nuevo método de análisis social que no es el de Marx, aunque parte, como Marx exigía, de las relaciones de producción. Pero mientras que Marx, cuya concepción, por otra parte, resulta poco precisa en este punto, parece haber querido situar los modos de producción en función del rendimiento. Aquí se analizarían en función de las relaciones entre el pensamiento y la acción. Obviamente, tal punto de vista no implica en absoluto que la humanidad haya evolucionado a lo largo de la historia de formas de producción menos conscientes a las más conscientes. La noción de progreso es indispensable a cualquiera que quiera forjar por adelantado el futuro, pero solo desorienta al espíritu cuando se estudia el pasado. Es preciso, pues, sustituir esta noción por una escala de valores concebida fuera del tiempo. Ahora bien, como sobre una escala así no es posible disponer en serie las diversas formas sociales, lo que se puede hacer es relacionar a esta escala determinados aspectos de la vida social tomados en una época determinada. Es bastante claro que los trabajos difieren entre sí por algo que no guarda relación ni con el bienestar, ni con el ocio, ni con la seguridad, y que sin embargo importa a todos. Un pescador que lucha contra las olas y el viento en su pequeño barco, aunque sufra frío y cansancio, carencia de ocio, incluso sueño, peligro y un nivel de vida primitivo, tiene un destino más envidiable que el obrero que trabaja en cadena, más favorecido, sin embargo, en casi todos estos aspectos, porque su trabajo se parece mucho más al trabajo de un hombre libre, aunque la rutina y la improvisación ciega a veces intervenga también ampliamente. El artesano medieval ocupa también, desde un punto de vista, un lugar bastante honorable, aunque la maestría, que juega tan gran papel en todo trabajo manual, sea en buena medida algo ciego. En cuanto al obrero plenamente cualificado, formado en la técnica de la época moderna, quizás sea el que más se asemeje al trabajador perfecto. Análogas diferencias se encuentran en la acción colectiva. Un equipo de trabajadores en cadena, supervisados por un capataz, es un triste espectáculo, mientras que es bello ver a un grupo de obreros de la construcción detenidos por una dificultad, reflexionar cada uno por su lado, indicar distintos medios de acción y aplicar unánimemente el método concebido por uno de ellos, que puede indiferentemente tener o no autoridad oficial sobre los otros. Me gustaría pensar cómo lo plantearía en un hospital o en un centro de salud. Bueno, claro, No sé. lo que pasa que digamos, cuanto más alto es el nivel técnico o, digamos, cuanto más complejamente técnico es un problema, mayor oficio y destreza exige en quienes lo llevan a cabo. Pero si tú quieres hacer el símil con el hospital, creo que lo puedes hacer perfectamente. En una obra, que es de lo que yo tengo experiencia, ¿no? La élite de los oficiales, que a lo mejor es el 10% del personal de la obra, ¿no? La élite de los oficiales tienen una mirada de conjunto del trabajo. Es decir, comprenden la totalidad de la obra. A lo mejor no en todos los detalles, pero tienen
tienen la mirada de conjunto. Y cuando hay que tomar decisiones cruciales con respecto al método, a los plazos, a la estrategia de cómo acometer una determinada tarea, el buen jefe, la buena jefa, nunca ordena, sino que somete a consulta, digamos, reúne a la gente más preparada y le dice, bueno, tenemos este problema, ¿qué opináis? ¿Cómo lo podemos enfocar? Y se escucha, ¿no? Si se escucha, la gente debate. Y un buen jefe, una buena jefa, sabrá ordenar de manera que la gente sienta que la decisión la han tomado ellos. Eso multiplica la capacidad productiva del grupo y genera una trabazón entre todos los implicados, entre todas las personas implicadas, que potencia el rendimiento en el trabajo y sobre todo la precisión, la rigurosidad con la que se hace. Y estamos hablando entre gente de lo más variopinta, que lo mismo unos votan a Vox, el otro es del Partido Comunista, el otro es católico practicante, es decir, el otro es moro, uno chino, sí, es decir, entre gente de lo más variopinta, pero que son entendidos en el problema que se está planteando. Y yo creo que en un hospital tú te has encontrado con situaciones muy semejantes, ¿no? Cuando se encuentran los médicos con un caso concreto que genera ciertas dudas, normalmente el jefe de planta o el jefe de turno pues llama a consulta a los distintos implicados, ¿no? Y escucha, pues sí, pues mira, no, yo haría esto, lo otro, pues vamos a hacerle esta prueba o la otra, lo demás allá. Y finalmente se lleva adelante una acción normalmente, corrígeme si me equivoco, Magdalena, muy consensuada en el equipo. Siempre habrá discrepancias, evidentemente, sí, pero en general bastante consensuada. ¿Tú cómo lo has vivido eso en el hospital? Porque yo creo que es muy, muy parecido. No, pero a ver, la parte que yo entiendo que planteas tú de participación, hay gente totalmente que no lo ejerce, es decir, hay jefes de servicio despóticos como en cualquier otra cosa. Ah, Yo en nuestro servicio estaba claro que sí que se ejercía, pero mi problema es la parte que comenta ella de visión técnica general de grupo, porque yo de mi parte pues teníamos una visión, pero y el gerente o la gerente del departamento, pero claro, nunca sabía el detalle concreto del final, pero me refiero que incluso la visión técnica de todo, claro, si esta comuna lo planteas a nivel, por decirlo de alguna forma, a nivel de servicio, o sea, tú lo coges como un servicio, pues es factible, pero como una entidad total, como puede ser un departamento de salud, que tienes hospital, centro de salud, bueno, más dependencias. Pero la participación sí, eso está clarísimo, eso da mucho rendimiento, pero la parte técnica es lo que veo yo, que tenga una visión global de todo, o sea. Claro, bueno, vamos a ver, la visión global es incompatible o es contradictoria con la alta especialización, ¿no? Es incompatible, es decir, o una cosa o la otra, ¿no? Salvo que seas un genio, una genia, lo normal es que si tienes una visión global, tengas una cierta capacidad de organización, pero si hay que bajar al detalle, de una determinada intervención, se recurre al especialista. En la tribu también, en la tribu todo el mundo debate, pero cuando había que discutir sobre si el rayo iba a caer o no iba a caer, entonces iban al médico brujo, ¿no? Que era el especialista, ¿no? en decidir esa cuestión, ¿no? Es decir, en todo lugar, en toda organización humana, siempre hay gente más metida en unos detalles que en otros y por tanto es a quien se les pide consejo en determinadas circunstancias.
Pero que se le pida consejo no quiere decir que se le pida que ordene, se le pide consejo, ¿no? Sí. Y al final, bueno, la decisión, si es importante, normalmente es consensuada. Es verdad, como dices tú, siempre hay un jefe idiota, siempre hay un déspota, una déspota que quiere mangonearlo todo, ¿no? Pero normalmente esos equipos no funcionan bien. No. Para que funcione, el jefe la jefa tiene que tener la habilidad de autoextinguirse, ¿no? Es decir, y permitir que el grupo eh, delibere y proponga, ¿no? Si no, tiene los días contados ese equipo de trabajo, ¿no? Mm. A mí no me preocupa, el tema de la alta especialización no me preocupa porque los especialistas, justamente como carecen de la visión de conjunto, solamente pueden aportar consejo en cuestiones muy concretas, ¿no? Es decir, Ujú. pero la visión de conjunto es la que permite a todos los participantes actuar políticamente, debatir entre iguales y llegar a acuerdos, ¿no? Mm. Continúa. En semejantes momentos, la imagen de una colectividad libre aparece casi pura. Respecto a la relación entre la naturaleza del trabajo y la condición del trabajador, es evidente también en cuanto se echa una ojeada a la historia o a la sociedad actual. Incluso los esclavos antiguos eran tratados con respeto cuando se los empleaba como médicos o como pedagogos. Claro, como especialista, ¿no? Es decir, tú tenías por ejemplo, los romanos apreciaban muchísimo a los esclavos griegos, ¿no? Porque el más tonto de los ciudadanos griegos había estudiado filosofía, ¿no? Entonces, claro, es decir, gente con una cultura general muy amplia, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, un esclavo para ser tutor de tus hijos, ¿no? Hombre, era una persona muy formada, ¿no? Muy formada en muchos aspectos y era muy apreciado, ¿no? Continúa. Pero todas estas consideraciones solo se refieren aún a los detalles. Tendría más valor un método que permitiese llegar a perspectivas de conjunto respecto a las diversas organizaciones sociales en función de las nociones de servidumbre y libertad. Sería necesario, en primer lugar, trazar algo así como un mapa de la vida social, mapa en el que estarían indicados los puntos en los que es indispensable que se ejerza el pensamiento y, por consiguiente, si se puede decir así, las zonas de influencia del individuo sobre la sociedad. Cabe distinguir tres maneras en las que el pensamiento puede intervenir en la vida social. Puede elaborar especulaciones puramente teóricas, de las que los técnicos aplicarán después los resultados. Puede ejercerse en la ejecución. Puede ejercerse en el mando y la dirección. En todos los casos, solo se trata de un ejercicio del pensamiento parcial y, por decirlo así, mutilado, ya que el espíritu no abarca nunca su objeto plenamente, pero es suficiente para que aquellos que están obligados a pensar cuando cumplen su función social conserven mejor que los demás la forma humana. Esto no solo es verdad respecto a los oprimidos, sino respecto a todos los grados de la escala social. En una sociedad fundada sobre la opresión, no solo son los débiles, sino también los más poderosos los que están esclavizados por las exigencias ciegas de la vida colectiva, y se da un empequeñecimiento del corazón y del espíritu tanto en unos como en otros, aunque de manera diferente. Ahora bien, si se oponen dos clases sociales opresoras, como por ejemplo los ciudadanos de Atenas y la burocracia soviética, se encuentra una distancia, tan grande al menos como la que hay entre uno de nuestros obreros cualificados y un esclavo griego. Las condiciones según las cuales el pensamiento toma más o menos parte en el ejercicio del poder sería fácil establecerlas según el grado de complicación y extensión de los asuntos, según el carácter general de las dificultades por resolver y el reparto de funciones. Así, los miembros de una sociedad opresora no se distinguen solo por el lugar más o menos elevado en el que se encuentran insertos en el mecanismo social, sino también por el carácter más consciente o más pasivo de sus relaciones con él. Y esta segunda distinción
más importante que la primera, no se vincula directamente a aquella. La influencia que los hombres encargados de funciones sociales, sometidas a la dirección de su propia inteligencia, pueden ejercer en la sociedad de la que forman parte, depende, por supuesto, de la naturaleza y de la importancia de estas funciones. Sería muy interesante proseguir un análisis minucioso sobre este punto, pero también muy difícil. Otro factor muy importante de las relaciones entre la opresión social y los individuos está constituido por las más o menos amplias facultades de control que pueden ejercer sobre las diversas funciones, que esencialmente consisten en coordinar los hombres que no están investidos para ello. Está claro que cuanto más escapan al control estas funciones, más abrumador es la vida colectiva para el conjunto de los individuos. Hay que tener en cuenta, finalmente, el carácter de los vínculos que mantienen al individuo en una dependencia material respecto a la sociedad que lo rodea. Estos vínculos son unas veces más débiles y otras más estrechos, y pueden encontrarse diferencias considerables según un hombre esté más o menos obligado en cada momento de su existencia a volverse a otro para conseguir medios para consumir, producir y preservarse de los peligros. Por ejemplo, un obrero que posea un jardín lo bastante grande como para proveerle de legumbres es más independiente que sus compañeros, que deben obtener todo su alimento de los vendedores. Un artesano que posee sus herramientas es más independiente que un obrero de fábrica, cuyas manos se tornan inútiles cuando el patrón le place retirarle el uso de su máquina. En cuanto a la defensa del peligro, la situación del individuo a este respecto depende del modo de combate que practique la sociedad en la que se encuentra. Allí donde el combate es monopolio de los miembros de una determinada clase social, la seguridad de los demás depende de estos privilegios. Allí donde el poder del armamento y el carácter colectivo del combate dan el monopolio de la fuerza militar al poder central, éste dispone a su antojo de la seguridad de los ciudadanos. En resumen, la sociedad menos mala es aquella en la que con más frecuencia el común de los hombres se encuentra en la obligación de pensar al actuar. Tiene las mayores posibilidades de control del conjunto de la vida colectiva y posee una mayor independencia. Esto lo marcáis con fosforito porque volvemos otra vez a la comuna jacobina, ¿no? Es decir, volvemos otra vez a la Revolución Francesa. La sociedad menos mala es aquella en la que con más frecuencia el común de los seres humanos se encuentra en la obligación de pensar al actuar, tiene las mayores posibilidades de control sobre el conjunto de la vida colectiva y posee una mayor independencia. Si le hiciéramos caso a ella y aceptáramos que esto que ella está planteando es un ideal que, aunque sea inalcanzable, nos sirve como estrella que guíe la acción política, bueno, pues esto que acaba de plantear ella se llama comunismo. ¿No? Esto que acaba de plantear ella es el caso de una sociedad de iguales en la que la gente se autoorganiza, se conoce y tiene la obligación de la actividad política, tiene la obligación de pensar para actuar permanentemente, porque no hay un amo al que tener que mirar para ver qué es lo que hay que hacer. Termina el párrafo, por favor. Por lo demás, las condiciones necesarias para disminuir el peso opresor del mecanismo social entran en contradicción unas con otras desde el momento en que se sobrepasan ciertos límites. Por eso, no se trata de avanzar tan lejos como sea posible en una dirección determinada, sino, lo que es mucho más difícil, de encontrar un cierto equilibrio óptimo. Dice, las condiciones necesarias para disminuir el peso opresor del mecanismo social entran en contradicción unas con otras desde el momento en el que se sobrepasan ciertos límites. Cuando la sociedad, cuando la comunidad crece en complejidad, cuando los conocimientos técnicos empiezan a ser tan profundos que impiden la visión de conjunto a los especializados, bueno, pues la técnica, la ciencia se empieza a transformar en esos misterios
que están solo al alcance de unas cuantas elegidas, si la seguridad o la violencia que tiene que ejercer la sociedad para defenderse o para protegerse, pues también tiende a especializarse por la complejidad de las técnicas, pues empezamos a generar también una casta de militarotes ensoberbecidos. Bueno, pues la complejidad de la vida social pues juega en contra de esto. Y entonces nos dice ella, pues aquí, si no queremos ser utopistas, ¿no? Deberíamos ver cómo podemos avanzar todo lo lejos que sea posible, buscando un equilibrio entre ese objetivo de libertad comunal y las exigencias de una sociedad compleja a la que estamos atados por pura supervivencia. Gracias, Magdalena. Mariaje, por favor, sigue tú. La concepción puramente negativa. La concepción puramente negativa de un debilitamiento de la opresión social no puede por sí misma dar un objetivo a la gente de buena voluntad. Es indispensable hacerse, al menos, con una representación vaga de la civilización a la que se desea que la humanidad llegue. Poco importa que esta representación tenga más de simple ensueño que de pensamiento verdadero. Si los análisis precedentes son correctos, la civilización más plenamente humana sería aquella que tuviese el trabajo manual como centro, aquella en que el trabajo manual constituyese el supremo valor. Fijaos qué interesante, porque lleva varias páginas subiéndose al carro de Marx y de Engels, advirtiendo del peligro de la separación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Es decir, cuidado que cuando una parte de la comunidad se dedica a pensar, tiende a ponerse a la chepa de la que se dedica a trabajar, ¿no? Sí, esta separación de trabajo intelectual y de trabajo manual tiende a generar una clase de opresores con respecto a una clase de oprimidos, o una clase de gente que aspira a vivir a vivir bien, a costa del exceso de trabajo de los que se dedican al trabajo manual. Y entonces dice, si el análisis que hemos hecho es correcto, la civilización más plenamente libre, más plenamente humana, sería aquella que tuviera como centro el trabajo manual, donde quienes se dedican a pensar no solamente surjan de los que hacen el trabajo manual, sino que podríamos decir fueran cíclicamente intercambiables. Esto que suena muy fantástico, debemos tener presente que se ensayó ya muchas veces en la historia de la humanidad y con mucho éxito, ¿eh? Y con mucho éxito. Esto se ensayó en las comunas francesas en la Revolución Francesa, se ensayó de forma exitosa en la breve comuna de París y lo hizo la polis griega durante centurias, ¿eh? Y no pasó nada, ¿eh? Inclusive los cargos que no eran de una técnica científica específica, por ejemplo, yo qué sé, hay que ser almirante, necesitamos un almirante para la flota, ¿no? Hombre, pues no vas a poner un pastor, evidentemente tendrá que ser una persona que sepa navegar, ¿no? Sí, si necesito a alguien que atienda a los heridos en campaña, pues tendrá que ser alguien con conocimiento de medicina, evidentemente, sí. Pero si necesito a alguien que ocupe los tribunales de justicia para decidir sobre lo que es justo o es justo de acuerdo a las leyes de la polis, para eso no me hace falta ninguna especialización, ¿eh? Para eso lo único que me hace falta es que la persona conozca las leyes de la polis y que tenga racionalidad suficiente como para poder pensar y deliberar, ¿eh? La mayor parte de los cargos políticos y de los cargos administrativos de una polis griega
o eran por sorteo o eran por elecciones. Y no pasaba nada, ¿eh? Y lo mismo puede pasar en una fábrica y en cualquier organización humana. Son escasísimos los puestos de trabajo que exigen una especialización tan grande, tan grande, tan grande, que no pueda ser un cargo hecho por sorteo o por votación directa. Son muy escasos, ¿eh? La mayor parte de los cargos de los puestos de trabajo de una administración fabril o de una administración política ciudadana están al alcance de cualquier persona con dos dedos de frente, ¿eh? Y con vocación y con interés por la actividad, evidentemente, ¿no? Si es un golfo o un sinvergüenza, pues tampoco lo va a ser. Pero os recuerdo que si es un golfo o un sinvergüenza, aunque tenga la especialización técnica, tampoco lo va a ser, ¿eh? Es decir, que el problema no es que sepa o no sepa, es que es un golfo o un sinvergüenza. Ese es el problema, ¿no? Bien, contra los golfos y los sinvergüenzas, las comunas, las tribus, las polis siempre se han protegido y han castigado severamente la golfería y la sinvergüencería. Claro, evidentemente, porque ese sí es el peligro, no el que no sepa. Si una persona no está cualificada, pues se la cambia por otra. ¿Qué es lo que hace un capitalista? A ver, si es que es lo mismo que hace el capitalista. ¿Qué es lo que hace un empresario cuando contrata a un ingeniero para que le construya un puente? Pues llama a unos cuantos, les mira los currículum, les hace una entrevista y elige al que le parece más adecuado. Y se puede equivocar, oye, y el puente se le puede caer, ¿no? Bueno, pues si se equivocó, lo despide y si se le cae el puente, lo mete en el juzgado. No pasa nada. Lo mismo hace una sociedad. Una sociedad que elija a su ingeniero o a su médico para que le cure o para que le haga el puente, pues hace lo mismo, mira a los distintos candidatos y elige al mejor. Y si no lo hace bien, pues lo despide o le mete en la cárcel. No pasa nada. Solo que en el caso del capitalista, el único que vota es el capitalista, y en el caso de la comuna, pues vota la sociedad en su conjunto. Y así se pueden elegir jueces, ingenieros, médicos, profesores, generales. No pasa nada. No pasa nada. Entre la gente que reúna la cualificación. Pero son cargos de elección popular. Esto es lo importante, porque si la ciudadanía no forma parte de ese proceso de elección popular, hemos vuelto a separar en castas el trabajo manual y el trabajo intelectual. Y hemos creado una casta de opresores con respecto a los oprimidos. Ya veis, volvemos otra vez, siempre, una y otra vez, al pensamiento republicano básico, que empieza en Grecia, ¿eh? Empieza en Grecia. Esto viene de muy atrás. Lo que pasa es que ese pensamiento republicano básico era para blancos propietarios de tierras, ¿no? Y bueno, y en una sociedad moderna deberíamos hacer extensivo eso, pues, a todos los habitantes del suelo, incluidos las mujeres. Ya está, no pasa nada. Y podemos discutir el rango de edad, ¿no? De los que tienen derecho a voto o los que no tienen derecho a voto. Adelante, María Jesús. Jorge, Jorge, pero es que por lo que has dicho ahora al final, parece que contrapones intelectual y manual, pero el intelectual como casta de poder, pero quiero decir que un intelectual, por ejemplo, un filósofo, también haría falta, ¿no? Sí, Y quiero decir que hace falta y no quiere decir que tenga el poder. Quiero decir que si tú te contratan de filósofo, te dan una paga o algo para pensar, no tienes por qué estar asociado el intelectual con el poder, sino por el sitio que ocupes o el poder que tengas, ¿no? Pero no por la intelectualidad. Quiero decir que lo del manual no es solo que hagas ladrillos, sino el arquitecto que hace el plan o alguien que organice una convención o yo qué sé, un banquete de bodas. sí.
que no es No es intelectual. no es un asunto sencillo, ¿vale? No es un asunto sencillo, porque planteado en términos teóricos es muy fácil, pero cuando tú ahora acabas de hacer la observación, rápidamente te das cuenta de que el asunto no es sencillo. Porque para formar un ingeniero, para formar un médico, yo necesito una cantidad de un esfuerzo social muy grande, no solamente el individual, la comunidad en su conjunto tiene que invertir una enorme cantidad de excedentes de producción para formar una persona, digamos, para apartar a una persona del trabajo manual y para que se pueda formar y que pueda alcanzar ese grado de especialización que esperamos de él, ¿no? De sabiduría, de conocimiento que esperamos de él. Y me da igual que sea un ingeniero, un médico, un filósofo, un matemático o lo que sea, ¿no? Hay que, a esa persona le tengo que, la tengo que eximir de estar picando en una zanja para que pueda dedicar el 80% de su tiempo a eso, ¿no? La pregunta es, el hecho de que esta persona haya alcanzado un gran conocimiento de filosofía, de matemática, de ingeniería, de medicina o de lo que sea, ¿le califica para dirigir, para mandar sobre los demás? Esta es la cuestión. No, pero por eso no es el perfil, la formación, sino Ahí en está, que lo sitúes, ¿no? ahí está, ahí Además, está. manual, hombre, el filósofo, vale, acepto que no hacéis trabajo manual, pero el arquitecto hace unos planos o un proyecto. Eso es manual, manual entiendo que es no solo No, hacer no, un ladrillo, ¿no? no, aquí está siendo mucho más dura ella y creo que Ah, lleva ya. razón. Y creo que lleva razón, además. Ella pondría al arquitecto en el trabajo intelectual. No Vale, en vale. el manual. No. Vale, vale. Porque, digamos, el arquitecto lo que hace es pensar, planificar, organizar, ¿no? Bien, el hecho de pensar, planificar, organizar. eh, ¿Existe el peligro de que esta persona quiera, además de pensar, planificar, organizar, ponerse a mandar? Es más, el hecho de que una persona sea arquitecto junto con los otros arquitectos, médicos, abogados y especialistas, filósofos y tal, podrían confabularse para formar una casta ilustrada. Sí, El peligro es enorme, como tú sí. comprenderás, ¿no? Es decir, Mm. el peligro es enorme. Es decir, en el momento en el que yo tengo a gente especializada en pensar, organizar y planificar, hay un gran peligro en que antes o después, en su soberbia, digan, oh, que aquí los que sabemos cómo son las cosas somos nosotros y no vosotros, panda de ignorantes y analfabetos, que solamente sabéis doblar el lomo y sudar, ¿no? Y claro, y los que están doblando el lomo y sudar se dan la vuelta y dicen, oye, que la carrera te la pague yo, ¿eh? Que todo lo que has estudiado lo estudiaste porque yo doblé el lomo y sudé para que tú pudieras estudiar mientras yo doblaba el lomo y sudaba. Es decir, que si tú ahora pretendes subirte a mi chepa, mm, si aspiramos a una república, yo no te lo puedo permitir. Tu trabajo intelectual en una república debería ser considerado tan manual como otro cualquiera, a la misma escala de jerarquía, ¿no? Y deberíamos tener muy claro que la actividad política y la actividad organizativa no debe estar supeditada a la distinción entre quienes piensan y entre quienes trabajan con las manos. Porque en el momento en el que permitamos ese matiz, ya hemos dividido la sociedad en dos clases sociales. Y van a tardar muy poco los que piensan en aliarse con los que tienen las armas para someter a los que trabajan. Van a tardar muy poco, ¿eh? Vamos, sí. Una reforma fiscal es lo que van a tardar.
en hacerlo, ¿no? Sí. Por eso ella dice aquí, de forma muy ingenua, pero creo que pega en la diana plenamente, la civilización a la que aspiramos debería tener el trabajo manual en el centro. En el centro. Y eso no quiere decir hacer como Mao, o como dicen que hizo Mao, ¿no? De poner a los profesores de filosofía a picar en la mina o a cortar caña. No, porque es que te los cargas, ¿no? Si te los has cargado. Yo no sé si hay que hacerlo según el modelo cubano de decir, bueno, oye, está bien, tú vas a ser profesor de filosofía, pero 2 meses al año te vas a cortar caña, aunque cortes 2 cañas. Pero hay algo simbólico también en el hecho de compartir el trabajo con los demás y tomar conciencia de la dureza que tiene el trabajo manual. Cualquiera que hemos hecho una reforma en casa y se nos ha dado por coger una paleta de albañil y decir, ah, ese ladrillo lo pongo yo, ¿no? Pepa mismamente, ¿no? Que la tenemos aquí delante. Esa pared le doy yo el yeso que para lo que hace fulanito yo también lo hago. Hostia, en cuanto amasas 2 pasteras y se te ha cogido la cervical, dice, no, que venga el albañil, que venga el albañil rápidamente. Claro, es muy duro. Y no solamente es muy duro, hay que saber, hay que tener experiencia. Igual que para estudiar matemática, hay que haberle dedicado muchas horas, para dar yeso también. Hay que haberle Perdón, dedicado. Jorge, y además no es lo mismo hacerlo para ti y por hobby que trabajar Claro, 8 horas todos los días claro, claro, amasando cemento. efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay un componente, o creo que es una inyección de humildad bastante necesaria en una república, el hecho de que los que piensan, de vez en cuando, pues también estén obligados, aunque sea por respeto a los que agachan el lomo, pues a agacharlo de vez en cuando, ¿no? Aunque sea de forma simbólica, aunque sea en campamentos de verano, y decir, bueno, oye, respetemos a los que nos están dando de comer, porque al final yo seré muy listo y pensaré mucho y haré unos planos maravillosos y unos libros de filosofía maravillosos, pero al final nadie vive de lo que yo pienso, ¿eh? Aquí todos vivimos de los que agachan el lomo y todos vivimos del minero, del campesino, del que ordeña la vaca, si al final todos comemos y vivimos del que agacha el lomo. Entonces, no viene mal en una república que todos tengamos o que se nos inyecte de vez en cuando un refuerzo de humildad, haciéndonos agachar el lomo un poquito, ¿no? Sí. Y que se nos recuerde que si, si hemos tenido el privilegio de poder estudiar y de poder pensar, es gracias a que una gran parte de la comunidad ha sufrido y ha sudado mucho para que nosotros estemos donde estemos. Y por tanto, eso que nosotros nos creíamos que era nuestro privilegio y que nos permitía mandar, es realmente el que nos obliga a ayudar y a obedecer a los que doblan el lomo y sudan para que nosotros podamos hacer ese trabajo. Pero claro, eso es pensamiento republicano. Y, por eso insisto en que cuando ella está diciendo, cuidado, que si no ponemos el trabajo manual en el centro, la casta de opresores se va a poner encima nuestro inmediatamente, pues es una verdad como un templo. Porque además no hay mayor soberbia, no vamos a encontrar mayor soberbia que entre quienes se creen los ilustrados. Este es el peligro, ¿no? Y la soberbia ya se sabe bueno, pues que solamente se la puede bajar con la fuerza. La soberbia no se la baja con razones. Por eso una república, una organización republicana comunal de este tipo,
este principio, yo creo que aquí ella apunta muy bien, debe tenerlo muy claro, muy claro, muy claro, ¿no? Es difícil, Magdalena, ¿eh? Yo con esto no quiero decir que tenga la solución, ¿eh? Sí, no la tengo. Yo no sé cómo podemos formar un astronauta y mantenerlo en el espíritu de humildad cercano al campesino que le ha permitido formarse como astronauta. Porque esa es la realidad, ¿eh? Para formar el astronauta necesité 10.000 campesinos sudando la gota gorda para que ese hombre pudiera estudiar y prepararse. Y ahora resulta que te va a mirar por encima del hombro y decir, ustedes ignorantes, ¿no? Hombre, vamos, que te bajo de la sonda espacial a leches. Claro. Sí. Pero Venga, además perdón, pero es que además circula también un discurso alrededor de esto que diferencia al que tiene aspiraciones del que no la tiene, ¿no? bueno, también, claro, O la el que tiene meritocracia. ambiciones del que no la tiene. Entonces, yo creo que te desconectas de realmente todo lo que te ha rodeado para poder estudiar, para poder tener una profesión, para poder cualificarte se traduce en una cosa propia, que también ha dependido de ti, de tu capacidad, de tu esfuerzo, de tu ambición, de tu aspiración, de porque tú lo vales, porque si quieres puedes y el otro no ha llegado porque no ha querido, no como tú, Claro, que sí claro. has querido. Entonces hay todo un discurso alrededor de esto que es muy feo y que ha calado mucho y que es muy general, ¿eh? Claro, claro. Hay que pensar que esta comunidad que ella está planteando es una comunidad que ya está funcionando. El problema no es que esta comunidad pueda funcionar, yo eso lo tengo clarísimo. El problema es cómo llegamos desde donde estamos, que está atravesado por esto que tú acabas de señalar, ¿no? Claro, que vivimos en un pensamiento individualista que es terrible, ¿no? Claro, ¿cómo llegamos desde aquí hasta ahí? Este es el problema, ¿no? Y me da que siendo más éticos, como dice la Cospedal, no va a ser. Me da que esto no va por la buena voluntad, ¿no? Es decir, va a hacer falta algo más que buena voluntad y conocimiento. Por eso yo siempre os he dicho que la praxis política no va de conocimiento. El conocimiento está bien, pero el conocimiento por sí solo no transforma el mundo. El mundo se transforma con las manos, haciéndolo, con la gente, con las compañeras, en la calle, en la barricada, peleándonos. Así es como se transforma el mundo. El desafío es cómo llegar hasta ahí, cómo llegar hasta una sociedad en la que el trabajo manual esté en el centro, o dicho de otra manera, en la que el trabajo manual tenga su verdadero valor o tenga el verdadero reconocimiento que se merece. ¿Os imagináis que podríamos tener chachas o cuidadoras en casa si el trabajo manual tuviera el verdadero reconocimiento que... Pues sería que no, ¿verdad que no? Claro, como eso se pega de patadas con el mundo en el que vivimos, bueno, pues eso es un desafío. Bien, pues vamos a ver si ella de aquí al final del libro nos da alguna pista de... No vaya que se quede en una mera utopía política, ¿no? Adelante, María G. No tiene nada que ver con la religión de la producción que reinaba en América durante el periodo de prosperidad o que reina en Rusia desde el plan quinquenal, porque esta religión tiene como objetivo verdadero los productos del trabajo y no al trabajador, las cosas y no al hombre. El trabajo manual debe llegar a ser el valor más alto, no por su relación con lo que produce, sino por su relación con el hombre que lo lleva a cabo. No debe ser objeto de honores o de recompensas, sino constituir para cada ser humano aquello de lo que más esencialmente tiene necesidad para que su vida tome por sí misma un sentido y un valor a sus propios ojos.
Incluso en nuestros días, las actividades que se consideran desinteresadas, el deporte, el arte, el pensamiento mismo, tal vez no llegan a proporcionar el equivalente de lo que se experimenta al enfrentarse directamente con el mundo mediante un trabajo no mecánico. Rimbaud se lamentaba de que no estamos en el mundo y de que la verdadera vida está ausente. En esos momentos de alegría y de plenitud incomparables se sabe, por destellos, que la verdadera vida está ahí. Se experimenta en todo su ser que el mundo existe y que se está en el mundo. Ni siquiera la fatiga física llega a disminuir el poder de este sentimiento. Más bien, mientras no es excesivo, aumenta. Pues Maricruz dice, si esto puede darse en nuestra época, Jorge, dime, es que cuando tú le llamas, o sea, este pensamiento que ella tiene, ¿no? Del trabajo en el centro y tal y que cual, y tú no haces más que llamarlo república. Yo bueno, las repúblicas que conozco no tienen nada que ver con eso. ¿A qué república te refieres? Supongo que estás hablando de... me refiero a la palabra original. Una república es la cosa pública, ¿no? Es lo que es común. La república es cómo gestionamos lo que es común. Y esa manera de gestionar lo común puede tener distintas formas políticas. Lo que pasa es que la burguesía ha tendido a llamar república en oposición a la monarquía, ¿no? Como si la monarquía, por ser el interés de uno o del amo, no fuera la cosa pública. Pero al final, sea cual sea, lo único, digamos, sea cual sea la forma en la que se gobierna la comunidad, de lo que estamos gobernando es lo común, es lo que es de todos, el trabajo colectivo. ¿Qué producimos? ¿Cómo repartimos lo que producimos? Y cómo organizamos la vida colectiva. Bien, la cosa pública solamente puede administrarse correctamente desde el bien común. Y el bien común no lo puede decidir uno, no puede haber un despotismo ilustrado que decide qué es lo bueno para la colectividad. El bien común solamente puede surgir de las personas que forman parte de la comunidad, que deliberan a través del uso de la palabra entre ellas, expresan cuál es el bien común al que aspiran y se autoorganizan en la consecución de ese bien común. Eso es una república. Es decir, cualquier otra manera de entender la república es retorcer la palabra desde el punto de vista de las élites gobernantes que intentan arrebatar el bien común al pueblo y decirle al pueblo qué es lo que es bueno para ellos, porque nosotros, los que sabemos, los ilustrados, los poetas, los filósofos, somos los que le vamos a decir al pueblo qué es lo que es bueno para ellos, porque el pueblo es tan ignorante que además en cuanto le dejas juntarse en la plaza, además te hacen una revolución en cualquier momento. ¿Sí? Ahora sí ves por qué república. Sí. En este caso, el comunismo es una república. Claro, claro, digamos, el comunismo. El comunismo también es una palabra llena de significados. Pero si entendemos por comunismo la organización comunal, si entendemos por comunismo la organización de la gente en una comunidad autoorganizada y que se relaciona por medio del uso de la palabra y de la racionalidad, la organización de todas esas comunas de forma delegada a través de una representación por mandato imperativo, eso sería el comunismo. Es decir, el comunismo sería la organización de las comunas, la manera en la que las comunas consiguen una política común y unos objetivos generales. Por ejemplo, hay que hacer una carretera que una 5 comunas y que llegue hasta un puerto para poder sacar la producción. Eso no lo puede hacer cada comuna por su cuenta.
Eso necesita un mando único, ¿no? Ahora bien, ese mando único puede ser despótico o puede ser republicano. Y si es republicano, será democrático. Y democrático en el sentido del demos. En el sentido, no de que la gente vota, no, sino de que la gente participa en esa toma de decisiones a través de la organización comunal y de su delegación. Eso es una república. Todo lo demás son los subterfugios y los tejemanejes con los que hemos escondido el pensamiento republicano y democrático. Que le llamemos a eso comunismo o que le llamemos como le quieras llamar, ya me da igual. Ya el nombre que le quieras, el nombre que le quieras poner, da igual. Pero al final vamos a la comuna. A la comuna como espacio en el que la gente se vincula en relaciones de cercanía. Este es el fondo de la cuestión. Porque si resulta que la gente está separada, es decir, el individualismo burgués capitalista es incompatible con este pensamiento. Es incompatible. ¿Vale? Un capitalista, un liberal de pro, pediría monarquías electivas. Un liberal de pro quiere que el régimen democrático sea representativo, pero no representativo en el sentido de representar a la comunidad, sino en el sentido de representar a su clase, a la burguesía. Por eso el régimen democrático que tenemos bicameral es el que le va como anillo al dedo a la burguesía, porque permite que la élite ilustrada pueda gobernar reduciendo al mínimo la participación ciudadana. El pensamiento republicano es exactamente el inverso. El Congreso nunca puede ser representativo, siempre tiene que ser delegado. Es otro concepto. ¿Que las leyes se tarda más en aprobarlas? Sí, tampoco pasa nada, ¿eh? Mejor. Claro, claro, pero la gente tiene que participar, porque cuando la gente deja de participar, aunque le llamemos república, lo que tenemos es una monarquía. Adelante, Maricruz. Gracias. Ni siquiera la fatiga física llega a disminuir el poder de este sentimiento. Más bien, mientras no es excesivo, aumenta. Si esto puede darse en nuestra época, qué maravillosa plenitud de vida no podría esperarse de una civilización en la que el trabajo estuviese lo bastante transformado como para que se ejerzan plenamente todas las facultades, constituyendo la acción humana por excelencia. Debería, entonces, encontrarse en el centro mismo de la cultura. Hace poco la cultura era considerada por muchos como un fin en sí, y en nuestros días quienes no ven en ella más que una simple distracción, buscan ahí generalmente un medio de evadirse de la vida real. Su valor verdadero consistiría, por el contrario, en preparar para la vida real, en armar al hombre para que pueda mantener con este universo, que es la suerte que le corresponde en herencia, y con sus hermanos, cuya condición es idéntica a la suya, relaciones dignas de la grandeza humana. La ciencia se ve hoy por unos como un simple catálogo de fórmulas técnicas, por otros como un conjunto de puras especulaciones del espíritu que se bastan a sí mismas. Los primeros hacen demasiado poco caso del espíritu, los segundos del mundo. El pensamiento es ciertamente la suprema dignidad del hombre, pero se ejerce en el vacío y por consiguiente solo en apariencia cuando no alcanza su objeto, que no puede ser otro que el universo. Ahora bien, lo que procura a las especulaciones abstractas de los sabios esa relación con el universo, que es lo único que les da un valor concreto, es el hecho de ser, directa o indirectamente, aplicables. Hoy día, en realidad, sus propias aplicaciones les son ajenas. Los que elaboran o estudian estas especulaciones lo hacen sin pensar en su valor teórico. Al menos es así casi siempre.
El día en que sea imposible comprender las nociones científicas, incluso las más abstractas, sin percibir claramente a la vez su relación con posibles aplicaciones, y sea igualmente imposible aplicar ni siquiera indirectamente estas nociones sin conocerlas y comprenderlas a fondo, la ciencia habrá llegado a ser concreta y el trabajo consciente. Solo entonces una y otro alcanzarán su pleno valor. A lo mejor no es posible, ¿eh? A lo mejor no es posible alcanzar un nivel de comprensión de la ciencia tan grande que le permita a los seres humanos, a la generalidad de los seres humanos, al mismo tiempo que conocen el detalle, comprender el marco teórico general. Pues seguramente no es posible. Yo creo que ya en época de Simone Weil no era posible. Y desde luego en nuestra época yo creo que es radicalmente inviable. Pero sí creo que políticamente es compatible la existencia de especialistas que conviven en una comunidad de productores. Eso sí creo que es posible, ¿no? Desde el punto de decir, lo que no es posible es pretender que la misma persona reúna en su cabeza todo, y mucho menos además la totalidad de las ciencias. No se puede pedir que una persona que sabe de matemática además sea cirujano, ¿no? Y además sea almirante de la flota. Pues no, todo eso no es posible. Pero sí creo que es posible políticamente en esa república de la que estamos hablando, reunir a todos los habitantes alrededor de los productores, alrededor de quienes doblan el lomo todos los días para trabajar y que constituyen la unidad política, ¿no? Y en la que estos especialistas, bueno, pues no son más que otros obreros del pensamiento, ¿no? Pues obreros del pensamiento que saben que comen y se les recuerda todos los días, se les recuerda todos los días, como al general romano cuando entraba en Roma, ¿no? Que sabéis que siempre iba con un esclavo que le iba susurrando al oído, ¿no? Recuerda que la vida es efímera, recuerda que todo esto que estás viviendo, recuerda que toda esta gloria es pasajera, ¿no? Le decía el esclavo al otro, para que no se le subiera el ego, ¿no? Es decir, pues a lo mejor a nuestros filósofos, matemáticos, maestros, médicos, ingenieros y tal, haría falta ponerles una vocecita al costado que decía, recuerda que todo esto es gracias al que dobla el lomo, ¿eh? Recuérdalo, que no se te olvide, ¿vale? ¿Sí? Termina, Maricruz. Hasta entonces, ciencia y trabajo tendrán algo de incompleto e inhumano. Quienes hasta ahora han dicho que las aplicaciones son el fin de la ciencia, querían decir que no vale la pena buscar la verdad y que el éxito es lo único que importa. Pero podría entenderse de otra forma. Se puede concebir una ciencia que se proponga como último fin perfeccionar la técnica, no haciéndola más poderosa, sino simplemente más consciente y más metódica. Por lo demás, el rendimiento podría progresar a la vez que la lucidez. Buscad ante todo el reino de los cielos y lo demás se os dará por añadidura. Una ciencia así sería, en suma, un método para dominar la naturaleza o un catálogo de nociones indispensables para llegar a este dominio, dispuestas según un orden que las haga transparentes al espíritu. Sin duda es así como Descartes la concibió. El arte de una civilización semejante cristalizaría en obras la expresión de ese feliz equilibrio entre el espíritu y el cuerpo, entre el hombre y el universo, que solo puede existir en acto en las formas más nobles del trabajo físico. Por lo demás, incluso en el pasado, las obras de arte más puras han expresado siempre el sentimiento, o por decirlo quizá con más exactitud, el presentimiento de un equilibrio así. El deporte tendría como fin esencial dar al cuerpo humano esa agilidad y, como dice Hegel, fluidez que le hace penetrable por el pensamiento y permite que éste entre directamente en contacto con las cosas. Las relaciones sociales estarían modeladas directamente sobre la organización del trabajo. Los hombres se agruparían en pequeñas colectividades de trabajadores, donde la cooperación sería la suprema ley y donde cada uno podría comprender claramente y controlar la relación de las reglas, a las que su vida estaría sometida, con el interés general. Además,
Cada momento de la existencia aportaría a cada uno la ocasión de comprender y experimentar cómo todos los hombres son profundamente uno, ya que todos tienen que enfrentar una misma razón a obstáculos análogos. Todas las relaciones humanas, de las más superficiales a las más delicadas, tendrían algo de esa fraternidad viril que une a los compañeros de trabajo. Gracias, Maricruz. Muy Pepa, utópico, es muy bonito, pero es muy sí, utópico. sí, 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 sí. Pero bueno, pero por lo menos marca el rumbo, ¿no? Y dice, bueno, pues este es el objetivo que debemos imponernos. Pepa Martínez, termina todo el capítulo. Sin duda, Sin duda esto es una pura utopía, pero describir incluso sumariamente un estado de cosas que sería mejor que lo que hay es siempre construir una utopía. Sin embargo, nada hay más necesario para la vida que semejantes descripciones, siempre que estén dictadas por la razón. Todo el pensamiento moderno desde el Renacimiento está por otra parte impregnado de aspiraciones más o menos vagas a esta civilización utópica. Incluso en un tiempo se creyó que esta era la civilización que se estaba formando y que se entraba en la época en la que la geometría griega descendería a la Tierra. Ciertamente Descartes lo creyó, así como algunos de sus contemporáneos. Por lo demás, la noción de trabajo considerado como un valor humano es sin duda la única conquista espiritual que ha hecho el pensamiento humano después del milagro griego. Esta era quizás la única laguna en el ideal de vida humana que Grecia elaboró y dejó tras de sí como una herencia imperecedera. Bacon fue el primero que la hizo aparecer. Sustituyó en un destello genial la antigua y desesperanzadora maldición del Génesis, que hacía aparecer el mundo como una cárcel y el trabajo como la marca de la esclavitud y de la abyección de los hombres. Por el verdadero estatuto de las relaciones del hombre con el mundo, el hombre domina la naturaleza obedeciéndola. Esta fórmula tan simple debería constituir por sí sola la Biblia de nuestra época. Basta para definir el trabajo verdadero, el que libera a los hombres, y ello en la misma medida en que es un acto de sumisión consciente a la necesidad. Según Descartes, los sabios se han deslizado progresivamente hacia la consideración de la ciencia como un fin en sí misma. Pero el ideal de una vida consagrada a una forma libre de trabajo físico ha comenzado, en cambio, a aparecer en los escritores. Domina incluso la obra maestra del poeta, generalmente considerado como el más aristocrático de todos, a saber, Goethe. Fausto, símbolo del alma humana en su incansable persecución del bien, abandona con repugnancia la búsqueda abstracta de la verdad, convertida a sus ojos en un juego vacío y estéril. El amor, el amor no lo conduce sino a destruir al ser amado. El poder político y militar se revela como un puro juego de apariencias. El encuentro con la belleza lo colma, pero solo durante un instante. La situación de jefe le da un poder que cree sustancial, pero que sin embargo lo abandona a la tiranía de las pasiones. Aspira, en fin, a ser despojado de su poder mágico, que puede considerarse como un símbolo de cualquier tipo de poder. Escribe: si me mantuviese ante ti, naturaleza, solo en mi condición de hombre, valdría la pena ser un ser humano. Y acaba por alcanzar en el momento de la muerte el presentimiento de la más plena felicidad, representándose una vida que transcurriría libremente entre un pueblo libre y ocupada totalmente por una labor física pesada y peligrosa, pero realizada en medio de una fraternal cooperación. tremendo párrafo, ¿no? Aquí queda recogido, ¿no? Es decir, dice, el presentimiento de la más plena felicidad representándose una vida que transcurriría libremente en medio de un pueblo libre y ocupada totalmente por una labor física pesada y peligrosa, es decir, algo que te ponga en el desafío, ¿no? Permanentemente, ¿no? Pero realizada a través de una fraternal cooperación, ¿no? Continúa. Sería fácil citar otros nombres ilustres, entre ellos Rousseau, Shelley y sobre todo Tolstoy, que ha desarrollado este tema a lo largo de su obra con un incomparable acento. En cuanto al movimiento obrero, siempre que ha sabido escapar a la demagogia, ha fundado las reivindicaciones de los trabajadores en la dignidad del trabajo. Proudhon se atrevió a escribir:
El genio más simple, artesano, supera los materiales que explota tanto como el espíritu de un Newton las esferas inertes cuyas distancias, masas y revoluciones calcula. Marx, cuya obra encierra muchas contradicciones, daba como característica esencial del hombre, por oposición a los animales, el hecho de que produce las condiciones de su propia existencia y así se produce indirectamente a sí mismo. Los sindicalistas revolucionarios que ponen en el centro de la cuestión social la dignidad del productor considerado como tal, se incorporan a esta misma corriente. En general, podemos estar orgullosos de pertenecer a una civilización que ha traído consigo el presentimiento de un ideal nuevo. Bueno, ¿Qué como veis, manía le tiene a Marx? no pierde oportunidad de No meterse. puede citarlo sin poner la puntillita. Y esto ahora sí que lo borras. Sí, yo estoy convencido de que esta tuvo La obra de Marx encierra muchas contradicciones, no te como digo, la de ella, que no no la ocurra veía. ninguna. Bueno, ya veis de qué manera tan bella en estas últimas páginas Sí, muy bonito. nos plantea ella el ideal utópico, entre comillas, pero no por ello menos importante como estrella que guía la acción, de esa comunidad de productores organizada libremente. Un comentario, Jorge. El otro día en las jornadas, en la segunda ponencia me gustó mucho porque habló de la utopía. Yo no conozco bueno, no he leído el libro de la utopía de Tomás Moro, ¿no? Pero sí me gustó porque toda la ponencia fue alrededor del tema de la utopía y de poder hablar de la utopía como brújula, ¿no? Quiero decir, es que si no aspiramos a algo mejor y no nos lo podemos plantear y no nos lo ponemos en el horizonte, ¿a dónde vamos, no? No se Y eso alcanza. creo que sí lo está explicando muy bien en este párrafo. Sí, así es. Lo describe bonito, ¿no? La utopía como brújula que nos guía, como Ujú. estrella, ¿no? Como estrella polar que nos guía en el camino, ¿no? Ujú. Bueno, compañeras, la semana que viene terminamos el libro y como decía Rajoy, vais a echar de menos a Simón, ya veréis. ¿Pero por qué? Pero si ahora vamos a coger algo interesante también, ¿no? Sí, no, Claro. claro, bueno, sí, pero viene el verano, vais a dedicaros a comer gambas y sardinas y Sardinas, claro, más sardinas que más gambas. sardinas. El precio que están. Muy bien. Seguimos el miércoles que viene, terminamos ya. Buenas noches. Buena semana, que Buenas vaya bien. Buenas noches. noches a todos. Mañana. Buenas noches.